deeply, profoundly stupid. Deeply, profoundly stupid. That is the only way that I know how to describe one of the worst decisions by an administration that has become famous for bad decisions. My people and the people all across America are having to charge more and more and more to their credit cards. Not for luxuries, but for staples, for necessities. All of this inflation, caused in part by the president's bone-deep, down-to-the-marrow, stupid policy, is costing the average American and Louisiana family $635 a month. The truth is, this administration refuses to accept responsibility for bad policies. And I don't know why they pursued this policy, other than just to try to check off a promise made to satisfy their woke agenda. Tiras, fíjate lo que te voy a decir y quiero tu participación, porque están sucediendo cosas de última hora muy interesante, muy interesante. Lo acaba de decir la embajada del país de las hamburguesas en Kiev. Le acaba de decir, acaba de recomendar a sus ciudadanos que salgan inmediatamente, que dejen solo allí al actor comediante, que se vayan, que no estén un día más en Kiev, ni en Ucrania, que salgan. Y si no pueden salir, recomienda la embajada, entonces eviten eventos, eviten reuniones públicas y eviten salir a lo sumo. Ahora yo les pregunto aquí a los amigos del canal, ¿por qué a estas alturas la embajada gringa está lanzando esa alerta preocupante? ¿Por qué? ¿Qué saben desde el Pentágono, desde las agencias de inteligencia, desde el abuelo? ¿Qué están tramando o qué saben de lo que puede suceder o de lo que pudiera hacer la federación los próximos semanas, los próximos días, que están tratando de resguardar a su gente? Toco madera, pregunto. Ahora bien, fíjate otra cosa muy interesante y sospechosa. Los amiguitos del norte, cada día meten más plata. Hace pocos días metieron 1.700 millones y antes 2.000 y mucho antes 400, y así me voy hasta más de 40.000 millones de dólares que vienen rodando. Pero lo interesante es que han entregado los HIMARS de más de 70 kilómetros de alcance. Estamos hablando de hasta 300 kilómetros. Yo les dije en un video anterior que estaban cayendo lluvias de HIMARS en Donetsk y en Lugansk, y que el actor comediante andaba alzado, andaba presuntuoso, diciendo que ahora sí los rusos iban a salir corriendo. Ahora, si tú colocas eso en una balanza y colocas las últimas declaraciones de la federación, donde dicen que van a seguir con la operación especial hasta desnazificar todo lo que haya que desnazificar, te darás cuenta que una vez que terminen con el Donbass, van por todas las regiones y van por Kiev. ¿Será eso lo que saben los americanos o los norteamericanos, que comienza próximamente una segunda fase de esta operación especial? Pregunto. Hay muchas dudas. Me llama mucho la atención. Ahora, el respaldo para este resguardo, para decirle a sus ciudadanos que se salgan de Ucrania lo más pronto posible, porque dicen que los rusos y que están bombardeando a los civiles. Que todos sabemos que eso es falso. Que ya sabemos quiénes son los que bombardean escuelas, hospitales, centros comerciales, casas
albergues y cosas por el estilo. Ya sabemos, esa es la excusa que están utilizando los amigos gringos. Yo no me la creo. Ellos deben saber más. Y creo que los tiros van por una segunda fase que comienza o debe comenzar pronto. Y el uso de armas más fuertes, letales, pesadas por parte de la Federación. Rusia hace volar en pedazos a los enviados de Estados Unidos y la OTAN que estaban negociando con generales ucranianos cómo reabastecer de arsenal a Ucrania, sobre todo también cómo reparar los aviones, la llegada de equipo militar, una reunión de alto nivel que se realizaba en una zona civil, por cierto. Estaban ahí reunidos cuando unos misiles Caliber los han borrado completamente del mapa. Represalias rusas al uso de los HIMARS con inteligencia estadounidense en algunas zonas del Donbass. Por cierto, el presidente, el abuelo, viajó unas 7.000, casi 8.000, 7.000 y pico de kilómetros para llegar a Arabia Saudí y salir con las tablas en la cabeza. Salió con las tablas en la cabeza. Ahí están las imágenes. Un recibimiento seco. Si lo comparamos con el recibimiento que tuvo Trump 2019, verás la diferencia. Recibimiento de puño y hasta allí. Nada de recibimiento colosal, nada de salutaciones así maravillosas, nada. Muy seco y distante. Por cierto, también, allí en esa reunión entre Bill Salman y el abuelo, una periodista, estamos viendo las imágenes, le pregunta al señor presidente que si Arabia Saudita seguía siendo un paria. Y vean muy bien la reacción de los árabes. Véanla muy bien. Humillación total. Riéndose en su cara y de forma irónica. En una sonrisa socarrona. No institucional, no. Porque él pudo permanecer tranquilo, sin mostrar ninguna emoción, pero la mostró. Y al frente estaba el abuelo. Y esto está siendo utilizado por los medios de comunicación allí en el norte. Le están dando por todos lados al abuelo. Por todos lados. Y aumenta la tensión en el mundo tras el ataque al corazón del petróleo en Arabia Saudita. Estados Unidos culpa a Irán de estar involucrado en este bombardeo que ha afectado a la producción del crudo a nivel mundial y que puede tener un impacto en el precio del oro negro. La nota es de Nicole Muñoz. Fuego se tomó las instalaciones de la petrolera saudí Aramco cuando al menos 10 drones atacaron al corazón del petróleo de Arabia Saudita. Muy buenas tardes. Arrancamos Rolling Stocks con la mirada puesta en esta nueva jornada de resultados empresariales en Wall Street. Hoy con la mirada puesta en Wells Fargo y Citigroup, después de conocer ayer las cuentas de JP Morgan y de Morgan Stanley. En este caso hemos visto cómo Wells Fargo precisamente ha seguido la línea de estos dos bancos que ya rindieron cuentas, decepcionando al mercado con unas ganancias que se han quedado por debajo de lo esperado. Pero en el caso de Citi sí vemos cómo ha logrado batir las expectativas. En Europa seguimos a vueltas con la incertidumbre política en Italia. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha rechazado, y lo hacía a última hora del jueves, la dimisión del primer ministro Mario Draghi, que la presentaba después de perder el apoyo del movimiento 5 estrellas a su programa de reformas. Ahora tiene que hablar con los legisladores, va a ser el próximo martes, con la posibilidad de que se convoquen unas elecciones anticipadas sobre el Parlamento. Veremos hasta qué
punto esto puede añadir todavía más incertidumbre e inestabilidad en la política italiana. Mientras, seguimos pendientes de la evolución de los bonos, las primas de riesgo. Sobre todo este jueves atendíamos a la escalada de la prima de riesgo italiana, que se situaba en el entorno de los 225 puntos. Hoy parece que se relaja un poco ese entorno y, por supuesto, también estamos pendientes del euro. Atención a la advertencia de los analistas de Berenberg. Consideran que el euro está en caída libre y que no hay suelo a la vista. La divisa, dicen, está atravesando una tormenta perfecta en la que el Banco Central Europeo ha pasado a ser un segundo plato, un actor secundario. El riesgo de recesión, la crisis energética con la perspectiva de un duro invierno o los problemas en Italia están siendo los principales conductores del tipo de cambio del euro. Los problemas se acumulan en la eurozona. Las soluciones parecen no llegar y el Banco Central Europeo no tiene esta vez una varita mágica para poner fin a esta encrucijada. Recordemos, quedan menos de una semana para que el Banco Central Europeo suba por primera vez los tipos de interés en 11 años. Eso va a ser el jueves de la semana pasada. La Unión Europea, por su parte, está lista para proponer una nueva lista de sanciones dirigidas a Rusia por la invasión de Ucrania, así como acciones para endurecer los paquetes de sanciones previamente aprobados. Se espera que las nuevas medidas apunten al oro ruso, que introduzcan más restricciones comerciales y que añadan más de 50 personas y entidades a la lista de sanciones. Mientras, el gigante asiático nos da un nuevo susto. El PIB de China se ha contraído en el segundo trimestre. La economía se ha contraído más de lo previsto, deja el crecimiento anual en solo un 0,4%. Es el más lento desde el inicio de la pandemia. Las cifras han llevado a analistas de Goldman Sachs a volver a rebajar su previsión de crecimiento de China para el año hasta solo un 3,3%. En la primera guerra económica mundial económica, por así decirlo, primera guerra mundial económica, bueno, pues se está librando en este momento. Y Rusia, la verdad es que al principio tuvo muy fuertes golpes, se devaluó su moneda 300%, pasó como de $80 por rublo, no, 200%, $200 por $80 por rublo hasta $150 por rublo, no, 100%. Y la verdad es que las cosas iban muy mal para Rusia. Pero bueno, ¿qué pasó después de 150 días? Bueno, pues vale la pena hacer un balance hablando de la cuestión económica más que militar. En particular entre Europa y Estados Unidos y con respecto a Rusia. Y veamos, los europeos en un punto de entrar en recesión. La mayoría de los países europeos, donde por ejemplo ya hay países como Alemania, el Reino Unido, como Francia, como Italia, donde ya empezó a caer, ¿no?, el crecimiento económico, donde también evidentemente hay una enorme inflación muy alta, ya llegando al doble dígito. Países que, por ejemplo, históricamente tienen un 2% de inflación, ya ahorita están llegando en 9, 10, 11% de inflación. La zona europea está con un 8, 9% de inflación muy alto. Y bueno, ni se diga los precios de los energéticos, que han tenido aumentos hasta el 50, 100, 200, 300%, en particular las gasolinas y la electricidad. Europa también, que ya empieza a ver que en el invierno no va a tener absolutamente gas y empiezan a tomar decisiones insólitas. Por ejemplo, Alemania ya empieza a cambiar, empieza a decir que deberían ya cambiar a madera en las casas y hogares alemanes porque no van a tener gas. Y por ejemplo, en otros países como Austria, estamos hablando de países súper desarrollados, ya señalan que mejor que agarren el trago porque ya cuando uno está alcoholizado no siente el frío. Literal están diciendo eso las autoridades alemanas y austriacas, porque ven que sencillamente no van a tener gas. Y en Estados Unidos ni se digan las cosas. El día de hoy, se reporta un aumento de inflación de 9.1%, la mayor en los últimos 41 años, y desde 1980, y las cosas siguen peor, mientras también enfrentan un muy difícil problema y panorama económico. Y entonces, ¿y cómo le va a Rusia? Bueno, Rusia, pues hablando nada más del tema de energía y gas, tiene ganancias multimillonarias. Según Bloomberg, tiene ahorita ganancias por $285 mil millones de dólares. Y los rusos están generando $750 millones de dólares diarios de ganancias por la venta de gas y de petróleo. Diabólico.